Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo Alom. Bueno, estamos en el Alom prácticamente 35, donde vamos a estar hablando de estos cuartos del Super Mundial de Clubes. Hay sorpresa. Vengo a decirles que hay sorpresa y no me esperaba, la verdad, no me esperaba, es una locura, la verdad. Creo que podría arrancar por ahí y decirles que el Al Hilal ha dejado eliminado al Manchester City en un partidazo. Lo que fue un partidazo. Es increíble, yo no estoy sin creerlo. Prácticamente en el primer tiempo, a los 9 minutos, tenemos el gol de Silva por el lado de ellos, con asistencia de Gundogan. Así terminó el primer tiempo y se sentía menos un poco el City. Pero yo jamás pensé que el Al Hilal iba a ganar. 46 minutos, gol de Leonardo para empatar el partido. 52 minutos, Malcolm con asistencia de Joao Cancelo para poner el 2-1. Impensado totalmente. 3 minutos después, Haaland a los 55 para poner el 2-2. Y ahí ya se sentía que, bueno, el City iba a hacer lo de siempre para ganar, ¿no? Pero ¿qué pasó? Akanji a los 84, travesaño. Termina el primer tiempo. ¿Qué tengo para decir? Prácticamente Guardiola lo sacó a Gundogan, lo sacó a Bardiol, lo sacó a Núñez. Pensó en poner a qué? A Kanji, a Hernández. Sacó a Reyners, sacó a Haaland y metió a Cherki y a Marmoush. En cambio, yo creo que acá es donde quizás se puede decir ganamos el partido. Recuerden que yo soy el Al Hilal. Donde el mismísimo Simone Inzaghi dijo: acá es el momento donde hay que hacer los cambios. ¿Qué cambios hizo? Y creo que esto nos hizo ganar el partido. Sacó a Malcolm y lo metió a César. Sacó al muchacho Cano y metió a la Jamí. Sacó a Al Harbi y metió a Al Bulahi. Y sacó a Cancelo y metió a Yami. ¿En qué derivó esto? En que en el tiempo complementario, el tiempo extra, Koulibaly, con asistencia de Neves, de Joao Neves, convirtiera el 3-2. Y que después Guardiola, acá también estuvo en lo cierto Guardiola, sacara a Hernández y lo metiera a Foden a los 100 minutos, prácticamente ya cuando se nos iba la primer parte del tiempo extra, y Foden, con asistencia de Cherki, convirtiera el 3-3. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que a los 105 se iba Al Dawsari de un gran partido y entraba Al Juair y teníamos a los 112 el gol salvador, y que dejó prácticamente afuera al Manchester City de Leonardo. Grande Leonardo. Leonardo, la verdad, esta proeza no va a ser olvidada de tu parte, y agradecido totalmente. Qué bien que ganó el Al Hilal. Qué bien que ganó. Y bueno, Bono, partidazo. Joao Cancelo, partidazo. Koulibaly cumplió bastante, metió el gol, partidazo. Joao Neves, partidazo. Renan Lodi, quizá un poquito de lo más flojo, pero también jugó un buen partido. Al Harbi, normalito el partido de él. Al Dawsari, gran partido al Dawsari. Cano, buen partido de Cano. Sergej, un buen partido, normalito. Malcolm, partidazo. Y bueno, el MVP para mí, la estrella, Leonardo. ¿Qué partido se jugó Leonardo? 4-3 afuera el Manchester City. El Al Hilal avanza históricamente a los cuartos de final.
Y a quién teníamos por el otro lado, teníamos a otra sorpresa más, porque teníamos al Inter jugando contra el Fluminense. ¿Y qué decíamos? Inclusive yo, va a pasar el Inter, va a pasar el Inter. 3 minutos, Germán Cano anota el gol para el Fluminense y para que el Inter no reaccione, porque prácticamente a los 40 convierte otro gol y se lo anulan también Ignacio del Fluminense y se iba al entretiempo con un 1-0. Entonces uno pensaría que en el segundo tiempo, bueno, el Inter lo va a emparejar. No. El Inter no solo que no pudo, sino que hasta último momento tenía esa chance. 90+3, 93 minutos, Hércules convierte el gol para decir al Inter, hasta acá. Hasta acá se llegó. Y la realidad es que hizo un partidazo el Fluminense, o más que un partidazo, lo jugó muy bien por el lado de su cabeza. Y bueno, del otro lado no rindieron. La realidad es que no rindió ninguno, ni Sommer, ni Bastoni, ni Brig, ni Darmian, ni Di Marco, ni Mkhitaryan, ni Aslani, ni Varela, ni Dumfries, ni Thuram, ni Lautaro. No rindió ninguno, y en parte puede ser también la culpa de Chibu, ¿no? Chibu que no encontró la forma del equipo en todo el Mundial de Clubes, y había pasado quizá un poco por el grupo que le tocó el Inter, ¿no? Pero bueno, terminó pasando Fluminense y ahora el Fluminense jugará contra el Al Hilal. Y agárrense porque acá sí puede pasar cualquier cosa. Creería que después de dejar eliminados al City vamos a pasar, que el Al Hilal va a pasar, pero esto es fútbol, recordemos. Bien, por el otro lado, la parte superior de la llave, teníamos al Benfica perdiendo por goleada contra el Chelsea. En lo que fue, bueno, un partido dentro de todo, por lo menos el primer tiempo aburridísimo, y el segundo tiempo se despertó un poco. A los 64 tenemos el gol de Reece James para poner el 1-0 al Chelsea contra el Benfica, y recién en los 95 el gol de penal de Di María, que aparece, eterno Di María, para ir al tiempo alargue. Tiempo alargue que inclusive llegó a los 105 y seguía 1-1 el partido. Y todo parecía derivar en los penales. Y yo dije, bueno, que pase el mejor. Los dos son mis equipos, así que 108 minutos en Nkunku para anotar el 2-1. 114 minutos Pedro Neto con asistencia de Caicedo, gran gol, para anotar el 3-1. Y después Dewsbury Hall, el muchacho de la cantera de las juveniles del Chelsea, con asistencia de Palmer a los 117 para convertir y terminar el partido en un 4-1. Avanza el Chelsea. Una pena por el Benfica. Para mí lo dio todo el Benfica. Estoy orgulloso igual. Pero bueno, ese tiempo extra los mató. Yo creo que eso fue lo que los mató. Y por el otro lado, ¿a quién se va a medir con el Chelsea? Esto parece, la verdad, una joda. Porque esto ya lo vimos en aquel Mundial de Clubes del 2022. En realidad 2021, que se jugó en 2022 a principios de año, donde el Palmeiras había jugado y perdió 2-1 contra el Chelsea. Bueno, esta vez el Palmeiras otra vez juega con el Chelsea porque le ganó al Botafogo 1-0. Primer tiempo aburridísimo, y el segundo tiempo también, porque terminó 0-0 y tuvieron que ir a tiempo extra. Y recién en tiempo extra, a los 100 minutos, aparece Paulinho con asistencia de Ríos para terminar el partido con un 1-0. La realidad es que fue un partido aburrido. El segundo, el tiempo alargue, fue lo más interesante que tuvo el partido. Y vamos a tener el cruce de Palmeiras-Chelsea para ver quién se queda para la semifinal, ¿no? Así que esa es la parte superior del cuadro. Vamos a la parte inferior, donde tenemos al PSG, que esta vez no fue nada de PSG. Fue el PSG que ganó la Champions y goleó 4-0 el Inter Miami, que bueno, fue un desastre el Inter Miami. Por empezar, a los 6 minutos, João Neves con asistencia de Vitinha
convierte el 1-0. Después a los 39 vuelve a aparecer Joao Neves con asistencia de Ruiz para convertir el 2-0. Avilés con gol en contra. Y bueno, por lo menos un poco lo del primer tiempo estuvo Weigand y jugó mal también, le pusieron amarilla. Y prácticamente al final de ese primer tiempo tuvimos a los 43 a Hakimi, que convirtió el gol. Y bueno, terminó, el segundo tiempo fue aburridísimo, no es necesario mirar el segundo tiempo. Terminó 4-0 por goleada y adiós al equipo de Suárez, de Messi, de Weigand y de muchos más que andan por ahí, de Mascherano inclusive, que bueno, se los puso en un lugar muy alto y bueno, todo porque el Al-Ahly y el Porto no hicieron bien las cosas, sino otro hubiera sido el rival del PSG. Así que bueno, adiós también a Busquets y adiós a Ustari. A Jordi Alba también. Por el otro lado, el que se iba a enfrentar al PSG en los cuartos iba a ser el ganador entre el Flamengo y el Bayern. ¿Qué pasó? Bueno, el primer tiempo creo que se llevó todo el partido. Por empezar, Pulgar con gol en contra ya dio prácticamente ese gol de diferencia para que el Bayern se ponga 1-0. Y a los 9 minutos, Kane con asistencia de Upamecano convierte el 2-0. Gerson a los 33 con asistencia de Rascaeta trata de que el marcador no aumente con un 2-1. Y bueno, Goretzka a los 41 convierte el 3-1 para prácticamente ya hacerlo soñar al Flamengo y pensar que se podía venir para el segundo tiempo. Sin embargo, en el segundo tiempo, a los 55 minutos, tenemos el gol de Jorginho de penal. Lo que quería decir que teníamos un 3-2 y la ilusión del Flamengo que incrementaba. Pero lamentablemente, a los 73, con asistencia de Kimmich, Kane convierte y termina con un 4-2 por parte del Bayern Múnich. También por comentar que bueno, este enfrentamiento era uno de los que posiblemente yo creo que más dudas tenía por el tema de que el Flamengo venía de ganarle al Chelsea. Yo dije venía de ganarle en fase de grupos, le gana al Chelsea, entonces yo dije quizá podría ser por acá. No pasó así. Tenemos PSG Bayern Múnich en cuartos. Yo creo que partido raro de predecir. Hay que ver qué pasa. Yo antes había puesto que supuestamente, recuerden cuando lo dije, que el Bayern Múnich iba a llegar a la final y la final la va a jugar con el Chelsea, así que ahora lo veo un poco complicado por el lado del Bayern Múnich, pero bueno, vamos a ver en qué depara todo esto. Por el último lado, ya sería, tenemos al Borussia Dortmund contra Monterrey. Lamentablemente queda fuera el Monterrey porque en el primer tiempo se hicieron todas las cosas mal prácticamente, y a los 14 Guirassy con asistencia de Yemi y a los 24 Guirassy con asistencia de Yemi prácticamente rompieron el partido, sobre todo el primer tiempo, con un 2-0 que el Monterrey tenía que hacer un milagro. Lo intentó con Bertramé con asistencia de Aguirre en el segundo tiempo a los 48 y prácticamente no se pudo hacer más nada. Termina quedando afuera el Monterrey. Una pena, realmente una pena, porque me había ilusionado con que el Monterrey pueda llegar un poco más lejos. Y bueno, solamente decir que por lo menos se llegó lejos, muchachos. Quedará para el recuerdo, creo, lo que pudo haber hecho Monterrey si le empataba el partido al Borussia Dortmund y por lo menos llegamos a instancias de tiempo extra, ¿no? Pero bueno, creo que de lo mejorcito, Bertramé, Andrada lo intentó, pero se comió dos, así que el resto
de Osa quizá, que se movió, pero muy desprolijo el resto. Y por último tenemos al Real Madrid, que se midió ante la Juventus. Y acá no les voy a mentir, el primer tiempo fue aburrísimo, pero el segundo tiempo dije, ¿y si la Juventus se acordó de jugar? ¿Y si la Juventus nos mete un gol? ¿Y qué pasó? No pasó eso. García, el muchacho Gonzalito García, con asistencia de Alexander Arnold a los 54, convierte el 1-0 y el único gol del partido. De ahí no pasó nada más, solamente algunos cambios. ¿Y qué decir? Decir que, bueno, parecía, si uno se pone a pensar, que el Real Madrid podía llegar a empatar con la Juventus. No fue así y tenemos los cruces de cuartos de finales, donde tenemos al Palmeiras con el Chelsea por un lado, donde parecería que pasaría el Chelsea. O sea, yo quiero que pase el Chelsea, creo que va a pasar el Chelsea. El Fluminense contra el Al Hilal, donde yo quiero, y me duele, me dolería que no pase así, que el Al Hilal pase, porque se supone que si le ganamos al City, ahora estamos para ganarle a toda América por lo menos. Así que creería que el Chelsea se mediría contra el Al Hilal, ojalá sea así, ya tendría un equipo en la final. Y por el otro lado, sí tenemos al PSG contra el Bayern Múnich. Yo creo que pasa el Bayern Múnich, es lo que mi predicción había dicho, así que lo voy a sostener. Veo bien sólido igual el PSG, pero creo que esa derrota contra el Botafogo un poquito marcó ahí. Y por último, el Borussia Dortmund contra el Real Madrid, donde creería yo que el Real Madrid se debería llevar la victoria, no sé si cómodamente, pero sí debería llevársela. Recordemos, el año pasado se jugó este partido y lo ganó Real Madrid en la final de la Champions. Así que los cruces para mí, para esta semifinal, serían Chelsea al Hilal y Bayern Múnich contra Real Madrid. Imagínense ver un Bayern Múnich Real Madrid. Así que bueno, nada más que decirles, espero que hayan disfrutado este Alon. Ya se van a venir los otros Alon seguramente hablando también de las siguientes instancias, donde seguramente hablemos de los cuartos, las semifinales y la final. Estoy pensando en hacerlos más cortitos estos salons, porque prácticamente es uno de octavos, después vendría el otro que sería de cuartos, y el último alón de, por lo menos de esta sección fútbol Supermundial de Clubes, sería la de la semifinal y la final, donde veremos qué habrá pasado ahí. Así que bueno, nada más que decirles, sean felices, miren mucho fútbol, traten de explotar al 100% eso que tienen dormido o que sueñan hacer, porque es un poco lo que se intenta hacer justamente en los podcasts y en los salón que tanto hago, ¿no? Tratar justamente de un tema que a uno tanto le apasiona y le gusta, poder transmitir quizá la emoción, ¿no? de todo lo que conlleva este periodo que tenemos de fútbol. Así que bueno, sin más que decir, sigan escuchando, más que viendo, porque ya veremos en un futuro si se puede hacer algo más grabado, pero sigan escuchando los salón, los podcasts. Veremos en un futuro si puedo hacer algún tipo de alón especial o entrevista especial, que lo había prometido con un hincha del City, familiar mío. Y también veremos en qué queda también lo de que venga una o dos grandes amigas mías, donde también vamos a poder hablar quizá un poco más de otros temas. Vamos a ver si queda para este canal
para Nación Deportiva o si lo hacemos en otro canal. Ya veremos. Por el momento tenemos los salón y los podcasts. Así que disfruten, sean felices, coman perdices. Nada, mentira. Biker.